Bueno, dicho esto, a ver, lo vamos a presentar porque dijimos que el clima era lo más importante. Lo vamos a presentar al querido profesor Eduardo Sierra, que está ahí sentado, muy tranquilo, el tipo la está disfrutando. No, pero vení, avanzá, porque ahora el escenario es tuyo. Acá tengo escrito todo esto de un currículum que les voy a hablar del ingeniero Sierra. Muchos de ustedes que veo acá han sido alumnos de él en climatología, un gran especialista en esto. De los que quedan, y ahora en la Universidad de Rosario empieza a haber camadas como la tuya, que son ingenieros agrónomos perfeccionalizados en ciencias exactas y universidades en el tema meteorología. Porque, viste, ya está la carrera meteorólogo, etcétera. Pero a mí me encanta porque cada vez que hacemos una charla con él, no es solo mirar lo que pasa, ¿no? El océano Índico, el polo, los vientos celicios, toda esa lógica holística que él tiene, sino además, che, Gaucho, ¿sembramos más temprano o más tarde? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo viene esto? ¿Cómo hacemos para proteger los suelos? Profesor, dibújela. Muchas gracias. Eduardo, ¿estás más cómodo acá o ahí? Donde vos quieras. ¿Pasador? Bárbaro. ¿Y? Y ya está. El del medio. Bárbaro. No. A ver, vamos a ver. Un segundito mientras vemos la parte técnica. En el primero siempre hay que arreglar lo técnico. No, el punterito láser. ¿No hay puntero? Bueno, voy a tener que contarles dónde mirar entonces. Bueno, ante todo, muchas gracias a la comisión directiva, a ustedes por su asistencia. Es realmente un privilegio, un orgullo estar aquí con ustedes contándoles este tema al que le estamos empezando a dar tanta importancia, que es el clima, ¿verdad? Fíjense, de movida, si les preocupa mucho el clima, es porque el planteo agronómico que tienen no es adecuado. ¿Qué les parece? Porque si yo hubiera, digamos, ajustado mi planteo agronómico al clima que tengo, no me tendría que preocupar tanto. Cuando un factor empieza a ser tan decisivo, es que yo no estoy en equilibrio con ese factor, que es un poco lo que yo quiero transmitirle, ¿verdad? Por eso decimos la perspectiva para este año en el marco del cambio climático, ¿verdad? Que tiene muchas facetas. Cuando ustedes escuchan cambio climático, en realidad lo relacionan con un proceso que es el calentamiento global. Porque hay intereses en que el calentamiento global sea todo, ¿verdad? Si hay un huracán en Miami, sequía en Córdoba, es el calentamiento global. Yo les voy a mostrar que hay otros factores. El cambio climático tiene muchas facetas, ¿verdad? Y en particular nuestra área agrícola argentina viene sufriendo un cambio climático que justamente está produciendo un desajuste entre el planteo productivo y el clima. Que no solo es si hay lluvia para el cultivo, tiene que ver mucho, como lo vamos a ver, con algo que hacen ustedes, que es la tenencia de la tierra, la unidad económica. La unidad económica que tenemos ahora es para un clima mejor. ¿Por qué? Es una unidad económica en superficie chica. Cuando baja la lluvia, como todos perciben que está bajando, hay un problema empezando por tenencia de la tierra. Fíjense que, por ejemplo, China está haciendo un esfuerzo enorme por ir digamos, a extensiones productivas más grandes. Porque ellos, por su crecimiento poblacional, habían llegado a 1 hectárea, 2 hectáreas, 5 hectáreas, media hectárea entre 5 hermanos, ¿verdad? Entonces están mandando gente a las ciudades para poder volver a juntar campos y llegar a la unidad productiva, que es posiblemente lo que más nos está haciendo ruido ahora, porque hemos tenido clima como el que tenemos ahora en el pasado, cuando yo era estudiante y no teníamos tanto problema con la, digamos, provisión de agua. A ver cómo anda esto. Ya lo planteó Ricardo Bindi, ¿por qué no llega el niño? Inclusive en las últimas semanas están hablando, ¿será Modoki?
que es una palabra que empezó a circular y nadie sabe mucho de qué se trata, ¿verdad? Vamos a dilucidarlo. Bueno, acá se ve cómo han venido las últimas campañas. Lamentablemente me está faltando el punterito láser, voy a ponerme un poquito más cerca. ¿Ven este mapa más de la izquierda? Si ustedes miran el más de la izquierda es la lluvia normal. Todo eso que está en celeste son más de 1000 milímetros al año. Che, qué mal color que tiene. Sí, sí. Sí, bueno. Todo eso que tiene el celeste son más de 1000 milímetros al año. Ese es el mapa de lluvias por campaña, no de enero a diciembre, sino de julio de un año a junio del otro, que es más o menos nuestro año climático. Recordemos que estamos en el hemisferio sur, no en el hemisferio norte. Lo que está en verde es la pampa húmeda, de 750 a 1000 milímetros. Lo que está en verde claro, la pampa seca, de 500 a 750 milímetros. Lo que está en naranja es el semiárido, de 250 a 500 milímetros. Y lo que está en amarillo es el semiárido, lo que está ya en rojo es el desierto, menos de 250 milímetros. Fíjense cómo han venido las tres últimas campañas signadas por 3 episodios de La Niña, cómo ha ido avanzando lo seco hacia el oeste. Y fíjense el último mapa, que debería ser rojo, pero se ve un marrón ahí sobre Uruguay, que ha tenido el desierto en Uruguay. Y qué notable, pegado al Río de la Plata. ¿Ha ocurrido esto en el pasado? Sí, por ejemplo, en el año 51, donde nos quedamos sin trigo. Veníamos de malas cosechas desde los años 30, 51 nos agarró la roya negra, nos agarró el pulgón verde, la sequía. El general Perón cumplió los compromisos de exportación a Francia, Italia, España, que ahora no se acuerdan cómo los alimentamos. En ese momento Argentina quedó sin trigo. Comíamos pan, se importó hasta mijo de Bolivia. Esto ya pasó, pero está volviendo a pasar. Lo que pasa es que ustedes lo que están recordando, la mayor parte, sobre todo los jóvenes, es un periodo muy bueno que ocurrió más o menos los años 70, 80, 90, las inundaciones, terminó abruptamente en 2007. O sea, estamos volviendo a una situación que hubo. Y ahora nos dicen, después de estas 3 campañas de La Niña, nos dicen que viene el Niño. El calentamiento, ese gráfico, eso que sube, es el calentamiento del Pacífico, la señal del Niño. Vamos a tener esa franja que se ve gris, es rosa. Vamos a tener un Niño con cerca de 2, casi 3 grados sobre lo normal en el Pacífico, flor de niño, ¿verdad? Y el tema es por qué no llega. Esto genera las más tremendos rumores, ¿verdad? Primero se anunció como que ya estaba en marzo. No llegaba, empezó la falta de fe, vendrá la lluvia, estamos cada vez más angustiados. Lo que pasa es que el Niño, por un lado, es un fenómeno que tiene un proceso. ¿Qué es un proceso? Algo que va cambiando en el tiempo con una continuidad. No es que se declaró el Niño y subió, se declaró la Niña y bajó. Más bien van haciendo curvas, ¿verdad? Entonces el Niño en algunos lugares del mundo ya está, en otros no llegó. Fíjense que en Norteamérica terminó la campaña con seca por la Niña, tampoco le llegó al Niño, a la India no le llegó, para bien, porque en la India en la Niña llueve mucho.
Y así en todas partes del mundo. Y nosotros hoy todavía estamos en la Niña. El niño es como que está electo, todavía no asumió el gobierno. Y les voy a mostrar cuándo asume, ¿verdad? Y fíjense, por eso les digo que todavía estamos en la Niña. Si ven este mapa, ven que hay dos paneles, ¿no? Que dice VHS normal, mes 9, contenido de agua del suelo. Bueno, ahí esto es lo normal, el promedio 1991-2020. Eso es lo que tendríamos que tener. Los colores indican lo mismo. Celeste son excesos, verde está bien, amarillo falta un poco, marrón falta un montón. Comparen el mapa normal con lo que ven allá, a la derecha de ustedes, que es la situación ahora a fin de septiembre. Estamos todavía con sequía. Y entonces, ¿qué pasa con el niño? Bueno, está electo, pero no asumió. Entonces ahora vamos a tener que ver cuándo asume y cómo asume. Porque es un proceso. Y está bien, está el niño, pero ¿tendrá alguien que le juega en contra? Y aquí, bueno, fíjense, aquí tienen lo que es el niño. En el mapa de la izquierda ven que se ve Sudamérica, todo eso verde que está allá arriba a la izquierda debería ser celeste, debería ser rojo, es agua más caliente que lo normal. Pero fíjense que sobre el sur de Argentina hay agua celeste, más fría que la normal, sobre el mar Antártico, ¿verdad? Esa es la señal del niño, es el niño 2015. 2014-15 fueron 2 niños seguidos que trajeron muy buena agua, produjeron inundaciones, ¿verdad? Y a la derecha, ¿qué tienen? La señal del niño. Fíjense, todo lo que es marrón, que es ese color oscuro, es donde el niño llueve menos, que es la franja ecuatorial. En realidad el niño es el fenómeno seco. ¿Por qué lo relacionamos nosotros con la lluvia? Porque sur de Norteamérica y nosotros estamos pintados de verde, lo mismo que el medio del Atlántico y Ecuador. ¿Saben dónde el niño ya está actuando? En Ecuador y Perú. Le está produciendo un desastre desde marzo. Pero aunque no se llega a leer, si ustedes ven el verdecito de Norteamérica, dice que el niño ahí en Norteamérica empieza en octubre. O sea, el niño ganó las elecciones en marzo. ¿Cuándo asume en Norteamérica? En octubre. O sea, casi cuando terminó la campaña de ese año. ¿Cuándo le hace efecto bueno a Norteamérica? El año que viene. Lo que para Norteamérica va a ser la 24-25 en realidad. ¿Y en nosotros cuándo asume? En noviembre, dice el cartelito. De noviembre a febrero el niño actúa acá. O sea que si yo empiezo el otoño con la Niña, llego a fin de invierno con la Niña, ¿cuándo va a asumir el niño? Ahora. Ahora podemos empezar a protestar del niño. Si no asume ahora en octubre, ahí nos tenemos que preguntar qué pasa. Pero no en abril, mayo, junio. Ahí sigue el proceso anterior. Lo mismo, si ahora asume el niño, ¿hasta cuándo va a estar en funciones el niño? También hasta septiembre del año que viene. O sea que ustedes, si fuera solo el niño, acá hay una cosa. Ningún sistema lo define un solo factor. El niño es un factor para nosotros favorable, para otros países desfavorables. Pero hay otras cosas que también actúan que yo les quiero mostrar. Por eso es la perspectiva en el marco del cambio climático. Y acá tienen la Niña. Ven que en la Niña el Ecuador está celeste, está más frío que lo normal. Es la señal que da la Niña. Es como yo me doy cuenta que hay la Niña. Y fíjense, a la derecha tienen donde llueve más. Ven que en toda la franja ecuatorial, Australia, todo llueve más. Y hay pocas zonas del mundo que le llueve menos con la Niña. Nosotros vamos a contramano. Que eso es un factor que no sabemos aprovechar o no nos damos cuenta de la importancia que tiene.
Porque fíjese, ya cuál sería la estrategia de Argentina. Producir en el niño y vender en la niña. No como estamos haciendo, que cuando tenemos una superproducción la liquidamos. Porque tanto la gente que alquila los campos como el gobierno necesita plata a corto plazo. Entonces mal vendemos la producción en el niño. La producción hay que venderla en la niña. ¿Esto se me ocurrió a mí? No, ¿saben que esto es viejo como el mundo? Está en la Biblia. Lean la historia del casto José. ¿Se acuerdan que está en el Génesis? El faraón que sueña las 7 vacas flacas, las 7 espigas flacas y gordas. Y José, que era el Eduardo Sierra de la época, lo llaman. Tengo mejor suerte de José porque José estaba en cana, estaba en la cárcel. Lo sacan de la cárcel, el faraón le dice, mire, tuve este sueño. Bueno, faraón, es que vienen 7 años buenos y después 7 años malos. ¿Qué tengo que hacer, José? Y en estos 7 años buenos, todos los años hago una retención del 20% del trigo. Pero no lo malvenda, guárdelo para cuando falte. Entonces, ¿qué hace? Juntaron un montón de trigo y cuando vino la seca lo vendieron, recuperaron la inversión. Todo lo virtuoso está en la Biblia, no necesito inventarlo yo, ¿verdad? El último presidente que se lo acordó fue el presidente Justo, en cuyo gobierno se creó la Junta Nacional de Granos, ¿verdad? Que era un factor justamente esto. La Junta compraba cuando no había precio y vendía cuando había precio. Entonces ahí tienen presentado, la niña tampoco actúa todo el año, aunque hay factores que hacen que la niña se esté fortaleciendo, que ese es el problema. ¿Qué pasaba cuando yo era estudiante chico? ¿Verdad? Mi familia es de Bragado, yo tengo familiares en el Bragado, en Los Toldos, 25 de Mayo, Junín, toda esa zona agricultores, ¿verdad? Los años 50, mis parientes no les iba tan mal, pero teníamos más seca que lluvia. Después, como le digo, vino una bonanza y ahora estamos volviendo a mi infancia. No en edad, naturalmente, ¿verdad? No, que volvamos al clima de mi infancia no significa que uno rejuvenezca, lamentablemente. Y fíjense, ¿por qué aquí amamos al niño? Ven que aquí tienen el volumen de exportaciones en granos y oleaginosas desde 1991-92 al proyectado 23-24. Las barras que son coloradas son niños, las barras azules son niñas, las verdes son neutrales. ¿Qué pasa con los niños? Siempre levantan el volumen exportado. Si después de un niño viene una niña, le va bien. Si vienen 2, más o menos, pero cuando vienen 3, ven la última barrita azul, 22-23, cómo bajó el volumen exportado. Ahí es donde Massa dice, me falló. Fíjense una cosa, que venimos cayendo un poco bajo la tendencia. Pero si el niño es el campeón del volumen, miren esto. Estos son los precios que obtenemos, en general, poniendo todo. ¿Quién es la campeona de los precios? La niña. Por eso es tan importante. ¿Por qué el precio? Fíjense ahí, 2008-2009, bajó la producción en todo el mundo. Miren cómo se fue el precio promedio de los commodities. ¿Lo aprovecha eso Argentina? Poco. Inclusive no se dan cuenta que lo que recaudamos no es proporcional al volumen directamente. Cuando hacemos el producto de volumen por precio, ¿qué nos da? ¿Cuáles son los años que más recaudamos? 2008-2009. Ahora, ¿cómo nos arreglamos que para un año que recaudamos por encima de la tendencia económicamente fue malo? ¿Qué malabarismo saben hacer nuestros economistas para lograr que lo bueno sea malo, verdad?
A mí esto me gustaría alguna vez preguntárselo. Fíjense, 11-12, el valor de la producción, casi 90.000 millones de dólares, las exportaciones de commodities. Sin embargo, no lo recordamos como un año económicamente bueno, porque tenemos tan distorsionado todo el sistema económico que lo único que vemos es el volumen. Pero fíjense, ahí 2014, 15, 16, cuando asume el presidente Macri, ven que estamos bajo la tendencia un montón de años. A lo sumo, 2021-22 estuvimos un poquito sobre la tendencia, 22-23 estamos probablemente bajo la tendencia y 23-24 posiblemente quedemos bajo la tendencia. Que uno dice, la política, todas esas cosas que hablan los políticos, en realidad bajó la recaudación. ¿Cuánto hace que la recaudación está bajo la tendencia? La última vez que la superamos bien, 14-15. Entonces, fíjense que aquí hay algo que ¿por qué tiene que ver con el clima? Porque los años malos son los que levantan el precio. Y si uno se fija, casi tiene más importancia el precio que el volumen. Y esto no lo estamos teniendo en cuenta. Por eso yo quiero mostrarle aquí conceptos que no los estamos teniendo en cuenta. Yo lo escucho a todos los economistas que se presentan por la televisión. Este tema de la producción de bienes y los precios no existe. Es manejo monetario nada más. Y bueno, ¿por qué pasa todo esto? Porque hay procesos de cambio que no son solo el calentamiento global, que se está usando inclusive como una herramienta para arancelaria, ¿verdad? Porque no inventan que deforestamos cuando en realidad nuestra agricultura no deforesta porque no estamos sembrando en lo que eran selvas, inventan que nuestro ganado emite metano, una cantidad de cosas llevadas, exageraciones al infinito, pero lo que nos está pasando en realidad es más bien otra cosa. Fíjense, estos planiferios son las anomalías de temperatura de los océanos, las 3 últimas campañas. Ven que eso es 2021, 21-22, 22-23. Siempre el Pacífico ecuatorial estuvo celeste. La peor sequía fue la 22-23, el más de la derecha. Fíjense que no es cuando estuvo más frío el Pacífico. No fue una niña fuerte, 5 dice. Bueno, vamos a terminar. Pero ¿qué pasó? ¿Ven que está frío el mar Antártico? ¿Por qué? Porque tenemos ahí algo que se instaló, que son los vientos polares, que se activaron en 2007. ¿Por qué había sequía cuando yo era joven y recién recibido? Estaban activos los vientos polares. Los vientos polares se activan y se desactivan. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Ven que tenemos un calentamiento tremendo en el Ecuador? ¿Lo ven ahí todo ese marrón? Es un niño de esos. ¿Por qué no hizo efecto? Porque el niño está en el Ecuador. Pero bien los vientos polares, la corriente fría de Humboldt, la corriente de Malvinas, hay celestito casi hasta Río de Janeiro. Entonces, ¿qué pasa? Si lo comparan con las elecciones, resultó electo el niño. Ya está. Pero ahí está el piquete de los vientos polares que, ¿qué dijo? No lo dejo asumir. Vamos a luchar por los derechos de los vientos polares. No nos van a aplicar una política de marginación a los vientos polares. No lo vamos a dejar gobernar al niño. Y de hecho, ¿qué pasa? Completando. ¿Viene un niño? Sí. ¿Cuándo le toca asumir? Ahora. ¿Qué tiene en contra el piquete de los vientos polares? Entonces, ¿vamos a un niño de esos inundantes como hace 20 años, en 2002-2003, que inundó Santa Fe? No.
Vamos un niño que muy probablemente sea niño en el litoral atlántico, sur de Brasil, Uruguay, provincia de Buenos Aires, pero que va a dejar posiblemente en seco a partir de Lincoln, para allá. ¿Sí? O sea, de Lincoln. Lincoln va a estar bien, pero de Lincoln para allá, Córdoba, todo, que era con lo que pasaba cuando yo era estudiante. Salíamos con los ómnibus de la Facultad de Agronomía, con la Cátedra de Agricultura General, el ingeniero Molina, que era el profesor, nos iba mostrando. Cuando llegábamos ahí por Lincoln, ¿cómo se llama? Ameguino está. ¿Ameguino está antes o después de Lincoln? Después. Bueno, Ameguino, esto ya es decididamente mixto. Villegas, ganadero. Sur de Córdoba, ganadero. Que esto no es una tragedia. Esto es un desafío. Porque el planteo que teníamos, que era agrícola-ganadero, ¿qué nos permitía? Si yo a la agricultura permanente le meto una ganadería entre medio, más o menos. Recupero fertilidad, no tengo que estar comprando ni el fertilizante que está caro. Le corto el ciclo a las malezas, que ya no sabemos cómo pararlas en la agricultura permanente. Le corto el ciclo a los bichos, a las rollas, a todo, a los insectos, a todo. Cuando hice eso, que hice una buena ganadería con reservas de forraje, porque va a venir años secos, hago una agricultura tranquila, no de volumen, de calidad. Busco la calidad, me diferencio por calidad. Eso es la agricultura argentina de los años 50, 60 que yo conocí. Y ahí es donde yo enfrento esta situación. ¿Qué me lo impide ahora? Lo que hacen, lo que justamente ustedes tratan, la propiedad de la tierra. Necesito unidades más grandes. O que la gente se asocie en unidades chicas que hagan una unidad productiva más grande. En Argentina imposible, pero es un desafío justamente para ustedes. Y abusando del tiempo, voy a pasar acá. ¿Cómo es este ciclo? ¿Ven? Esto es la altura del Paraná en Rosario. ¿Por qué lo elijo? Es la serie más larga que tiene Argentina. Tiene que ver con el calado del puerto y además la altura del Paraná en Rosario depende de la captación de agua en 3,5 millones de kilómetros cuadrados, que es la Cuenca del Plata. Eso es un resumen de la lluvia en la Cuenca del Plata. ¿Ven la línea colorada? Lo azul es la altura promedio año por año, ¿verdad? Lo colorado es la línea. Ven que en 1901 estábamos bastante arriba, el mínimo del 41, el máximo de 1990, el mínimo de 2021, que todavía no es récord. El peor es ese de los años 40, ¿ven? Esas sí que eran sequías. Y ahora estamos, ¿qué pasa? ¿Ven que la línea colorada sigue bajando y va a bajar más todavía? 2041 vamos a tener el pico de esta sequía. 100 años después, porque esto tiene 100 años. Ricardo Bindi no es de 30, es de 100 el ciclo. Tenés 9, porque lo dijiste muy bien, pero te faltó. El ciclo es de 100, las fases son de 50 y 50. Y la subfase de 25 años. Entonces, ¿qué estamos bajando? ¿Qué va a pasar con la frontera esta que le llamamos de la agricultura? Se va a seguir corriendo hacia el este. Va a alcanzar su máxima posición occidental, o sea que la zona mixta va a llegar a Pergamino. ¿Esta campaña viene agua? Sí. Exactamente cómo no sabemos, porque está el piquete de los vientos polares, el Niño está. Yo tengo mapas que lamentablemente no hay tiempo para mostrarlos, pero quedan, ustedes piden la presentación, aquí ya me dice Pazman que me baje, pero bueno, la situación es así. Entonces,
tenemos presentada la cuestión. Niño hay, asume ahora, tiene en cuenta los vientos polares y estamos en un proceso para abajo. Hay mucho para hacer. En los años 40 la Argentina ganaba la plata que quería con la exportación. En parte porque había una guerra. ¿Pero ahora hay una guerra? Sí. Hay una guerra de vuelta. Entonces, esto no es el anuncio de una desgracia, es el anuncio de un cambio. Los cambios siempre, al que logra adaptarse, los favorecen, lo decía el amigo Darwin, los dinosaurios que sigan con sus paradigmas van a ir al Museo del Parque Centenario, ¿verdad? O sea, es un momento en que hay que cambiar los paradigmas, adaptarnos. Argentina tiene todas las posibilidades de hacerlo. Bueno, con esto tengo que dejar acá porque evidentemente el tema es interesante, pero tenemos que respetar los tiempos. ¿Qué decís, Ricardo? ¿Cumplimos? No, impecable, impecable. Bueno. Tenés muchísima más información, pero bueno, yo creo que el mensaje quedó, que es importante. También debe haber quedado en la cabeza de muchos de nosotros esto de los ciclos, cuánto sigue este ciclo, o el ciclo. Pero hay un factor acá interesante por ahí en la última reflexión, te digo, que es cuando vos estudiabas y cuando yo estudiaba, me parece que no existía la agronomía que existe hoy. Entonces, cuando uno lo mira y dice, che, esto si yo lo correlaciono con el valor de la tierra, alguno estará pensando, por ahí es complicado. Y sin embargo, yo lo que creo que va camino a algo que se habla mucho, que es sustentabilidad del sistema, campos que van a agarpar porque en el fondo también van a estar haciendo otro tipo de trabajo, como captura de carbono, como producción más sustentable, y además con una agronomía que no es lo mismo cuando vos tenías 500 milímetros antes que 500 milímetros ahora, no es lo mismo la genética que tenés para los híbridos, para las variedades, para las autógamas, y tampoco el manejo ganadero, que el feedlot era una cosa utópica que la veías en bovino de carne y hoy te das cuenta que es una realidad también. Entonces traeremos maíz de las zonas más productivas y las otras haremos modelos mixtos. Así que me parece que hay un componente también optimista en esto del ciclo, que es toda la agronomía y todo lo que viene en términos de manejo, que no sé si lo va a compensar, pero lo va a llevar bastante a la par, ¿o no? Y justamente esa es la adaptación que tenemos que hacer, Ricardo, pero no quedarnos con los paradigmas actuales, porque el tema de uso intensivo de fertilizantes, uso intensivo de ¿cómo se llama?, herbicidas, que ya no da resultado, y uso intensivo de fungicidas, etcétera, que está dejando de dar resultado, te está bajando mucho los márgenes. Por eso, un manejo que recuperación de fertilidad, corte de ciclos de plagas, enfermedades, todo lo demás, lo hagas naturalmente, es una de las herramientas que habría que traer del pasado, ¿verdad? Perfecto, impecable. Un gran aplauso para el profesor Sierra. Muchas gracias. Gracias. Angus, la raza líder. Más rodeos controlados, más cabañas evaluadas, más carne certificada, innovaciones tecnológicas, evaluación genética, eficiencia en la administración, más remates auspiciados y mayor presencia en exposiciones. Primer programa de evaluación genómica de la Argentina y Latinoamérica. En la Asociación Argentina de Angus cumplimos 100 años. Seguimos haciendo historia. Seguimos sumando innovación. Angus, la raza líder.